Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos una vez más a estas noches de terror y misterio. Yo soy su amiga Cassandra Ruiz y pues no sé, espero que se traigan su cafecito, que ya tengan por ahí preparada su tacita de té porque se vienen buenas. Esta vez vamos a hablar de historias 100% reales. Como les digo, vamos a hablar de unas historias reales, pero no historias que realmente testimoniaron personas sobre sucesos paranormales, sino historias que ocurrieron, que la prensa les dio seguimiento. Es un terror diferente, es un terror que a lo mejor a algunos les cala más porque puede ocurrir en cualquier momento y está ligado directamente a la violencia que se vive en el día a día, ¿no? En diversas ciudades, sobre todo como veremos en Estados Unidos, que allá es donde están estas historias de asesinos en serie y de cuánta cosa, ¿no? Entonces, aquí va la primera. 26 niños enterrados vivos. El 15 de julio de 1976 amaneció soleado en California. Un día perfecto, el penúltimo de la escuela de verano para los pequeños del colegio Dairyland en Chowchilla. Tras acabar una jornada en la piscina, 26 niños se subieron al autobús de Edward Ray de regreso, y entonces comenzó la pesadilla. La escuela de verano de Dairyland era hasta entonces sinónimo de felicidad. Los pequeños acudían a pasárselo en grande con todo tipo de actividades, manualidades, artesanías en madera, cerámica y sobre todo juegos, muchos juegos, con los que los pequeños de edades comprendidas entre los 5 y los 14 se entretenían en la época estival y más calurosa del año. Porque en el área de Chowchilla, como en la mayoría de las zonas de California, el verano puede ser muy duro en cuanto a las temperaturas. La pequeña ciudad fue fundada en 1923, ubicada en el condado de Madera, y hasta esa fatídica fecha había pasado como una zona más del extenso mapa de Estados Unidos. Al día siguiente, su ubicación sería conocida por todo el país. Nunca, ni antes ni después, hubo un secuestro de estas características. El día de los acontecimientos, Edward Ray, el conductor del autobús, revisó varias veces que todos los pequeños estuvieran adentro. Poco después comenzó el viaje de regreso. Todo era muy normal hasta que Ray llegó a la estrecha carretera de la Avenida 21. A lo lejos, una camioneta parada estaba bloqueando el camino rural. Ray tuvo que detener el autobús para ver si la camioneta, aparentemente averiada, necesitaba algo de ayuda. Y aunque era una tarde típicamente calurosa de California, el hombre que se acercó corriendo hasta la puerta del autobús no era ninguna ilusión óptica causada por el calor. El tipo portaba varias armas y una media de nylon en la cabeza. El conductor no lo pensó dos veces. No era el momento de hacerse el héroe con 26 niños bajo su responsabilidad, así que abrió la puerta y dejó pasar al extraño antes de que éste disparara. Nada más entrar, ordenó a Ed que se levantara y se moviera hacia la parte trasera del autobús. Algunos de los pequeños pensaban que todo era una broma y reían, mientras que otros se asustaron de inmediato. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, otros dos hombres enmascarados aparecieron y se subieron al autobús. Uno de los extraños tomó el volante y continuó conduciendo por la avenida 21, mientras que otro se quedó mirando de frente a los chicos. El tercero se bajó y condujo la camioneta blanca que había obstaculizado el camino. Después de unos minutos en carretera, el conductor detuvo el autobús en una zona desértica. La camioneta blanca retrocedió hasta la puerta de entrada del autobús y los hombres ordenaron a la mitad de los críos que pasaran al otro lado. Todas las ventanas en la parte trasera de la camioneta estaban cubiertas, es decir, allí solo había oscuridad, no entraba luz. La puerta trasera del vehículo estaba cerrada con llave desde el exterior y lo único que percibió el grupo es que estaban en marcha de nuevo. Parecía claro que estaban ante un secuestro. La camioneta blanca fue reemplazada rápidamente por un vehículo similar donde entró el grupo restante del autobús.
Cuando Ed se mudó de autobús a una de las camionetas, lo único que trató de hacer fue recordar con detalle a los hombres, las camionetas, la ubicación, cualquier cosa para retener algún hilo de lo que estaba aconteciendo. No sabía que le iba a deparar la macabra situación, pero quizá podría ayudar. Era difícil saber cuánto tiempo pasaron los rehenes apiñados en los vehículos desprovistos de luz y prácticamente sin aire, aunque la mayoría ahora cree que pasaron algo más de 10 horas. Ed perdió la noción del tiempo por completo. Algunos niños se durmieron en el trayecto y lo cierto es que todos tuvieron una estimación diferente de la duración del viaje. En realidad, las dos camionetas salieron de Chowchilla y condujeron en Livermore, una ciudad a más de 100 kilómetros al noroeste. Cuando llegaron al destino, los pequeños estaban hambrientos. Algunos se habían hecho sus necesidades encima durante el largo viaje, y por supuesto nadie sabía qué esperar cuando las camionetas finalmente se detuvieron. Ed se convirtió en el primero en salir de uno de los vehículos. No podía ver dónde estaba. El paisaje era un páramo, y al momento se le ordenó que mencionara su nombre, se quitara los pantalones, las botas y bajara por una escalera que sobresalía del suelo, una que parecía conducir hacia algo parecido a una caverna. Cuando se acercaba la tarde, los padres de algunos de los niños desaparecidos comenzaron a llamar a la escuela. Creyeron que el autobús se había averiado en alguna parte, así que funcionarios condujeron siguiendo la ruta de Ed. Extrañados, no había pista del autobús, no estaba estacionado a un lado de la carretera, ni lo había llevado a reparar a algún mecánico local. Tampoco estaba en el garaje donde solía acabar al final del día. Muy pronto en la escuela solo escuchaban las llamadas incesantes de los padres. Las primeras investigaciones de las autoridades determinaron que Ed había realizado con éxito parte del trayecto inicial. Luego, en algún lugar a lo largo de la avenida 21, el autobús se había desvanecido sin dejar rastro. No había tiempo que perder. Antes de la llegada de la noche, varios aviones sobrevolaron la zona en busca de alguna pista. A su vez, cientos de padres comenzaron a peinar toda la zona a pie. De repente, una primera pista. Alguien dio con el autobús. Al parecer estaba cubierto con bambú y matorrales en una polvorienta zona a unos kilómetros al oeste de la ciudad. Sin embargo, la peor noticia para los padres estaba por llegar. El autobús estaba completamente vacío y no había señales ni de Ed ni de los chicos. El FBI llegó esa misma noche. Era muy extraño, un autobús vacío, varios juegos de neumáticos que se alejaban del área, pero ni una sola huella, ni sangre, ni otros signos de violencia, ni siquiera un rastro de evidencias indicando que alguna de las 27 personas desaparecidas había estado en la zona. Además, las labores de búsqueda tuvieron que detenerse debido a una tormenta. La lluvia y los vientos acabaron borrando casi por completo la posibilidad de encontrar evidencias después de que la tormenta amainara. A la mañana siguiente, el 16 de julio, la noticia abriría la mayor parte de los periódicos y las televisiones. Mientras, en algún punto desconocido, no muy lejos de Chowchilla, Ed y los chicos estaban comenzando a tener problemas para respirar. El grupo no sabía muy bien dónde estaba, pero era un espacio pequeño, una caja apretada que los mantenía cautivos. En realidad, habían sido sepultados en una camioneta que a su vez estaba enterrada varios metros debajo de la superficie de la tierra. Habían entrado al vehículo a través de una abertura en una esquina del techo que se hundía y estaba cubierta por una malla de alambre. Dentro había unos pocos colchones y somieres repartidos al azar y suministros de agua y comida limitados, todo colocado cerca de los agujeros que debían actuar como inodoros de lo más primitivos. Las pequeñas salidas de aire no disminuían lo más mínimo la sensación claustrofóbica de asfixia que se comprimía desde todos lados. Cada minuto parecía eterno y los niños, la gran mayoría, no paraban de llorar. Algunas de las chicas mayores trataron de calmar y cuidar a los más pequeños, incluso sugirieron cantar en un esfuerzo por calmar el miedo. Después de aproximadamente 12 horas y sin tener idea de cuándo o si serían liberados alguna vez, Ed y algunos de los chicos comenzaron a buscar una forma de escapar. Amontonaron los colchones uno encima de otro de forma que pudieran trepar lo suficientemente alto como para alcanzar el lugar en el techo por donde habían entrado. La tapa de metal parecía pesada e inamovible, pero descubrieron que podían moverla al encajar una viga de madera en un pequeño espacio donde la tapa no alcanzaba por completo el techo.
Finalmente lograron lo suficiente para que Ed pudiera alcanzar y bajar algo que estaba obstruyendo la tapa, 2 enormes baterías industriales. Más tarde, y después de que la segunda batería fuera derribada en la oscuridad, Ed y los muchachos tiraron el resto de los escombros que bloqueaban el acceso. Así fue como se despejó una abertura lo suficientemente grande como para que uno de los niños más pequeños pasara. Sin saber qué o quién estaba en la parte de arriba, el crío ascendió con muchos nervios. Por suerte no había nadie a la vista. Con su ayuda desde arriba consiguieron agrandar la abertura. Ed comenzó a hacer señales a los pequeños de que se mantuvieran en silencio y que fueran ascendiendo uno a uno. Se aseguró de que todos subieran y bajaran de la camioneta enterrada y después de 16 horas bajo tierra, el grupo comenzó a caminar hacia una luz a lo lejos, moviéndose tan rápido como podían sus cuerpos exhaustos. ¿Dónde demonios estaban? Resultaba que los habían escondido en una cantera de piedra en Livermore, una propiedad de un hombre llamado Fred Woods. 2 de los trabajadores de la cantera, que no sabían del crimen, levantaron la vista y divisaron al desaliñado grupo que acudía lentamente hacia ellos. Así se ponía fin al secuestro en grupo más grande de la historia de Estados Unidos, mientras los rehenes eran tratados por los servicios de emergencia. El FBI actuó rápido para dar caza a los criminales. Preguntaron a Ed y los chicos todo lo que sabían o vieron sobre el secuestro, los perpetradores, los vehículos involucrados o incluso la prisión subterránea. La pista del dueño de la cantera resultó clave. El hijo, llamado también Fred Woods, había huido e ideado el plan junto a los hermanos Rick y Jim Schoenfeld. Los 3 jóvenes tenían entre 20 y 30 años, vivían con sus padres en lujosas casas y un día decidieron que lo mejor que podían hacer con sus vidas para darle algo de emoción era perpetrar un secuestro y pedir dinero de rescate. 14 días después del secuestro, los 3 fugitivos fueron detenidos. Los jóvenes fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pena que se cambió en 1981 a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. En cuanto a los pequeños, muchos de ellos desarrollaron un gran temor a los extraños, incluso en lugares relativamente seguros como áreas públicas con mucha gente. Varios de los críos admitieron haber tomado medidas extremas ante situaciones tan normales como un golpe en la puerta de entrada de sus casas, huyendo a un lugar donde sentían que podían esconderse. Estos niños ahora tienen entre 40 y 50 años. Muchos sufren de claustrofobia y dicen que el secuestro ha afectado incluso a sus propios hijos. Y esto es una probadita. Ven, como les digo, que es un miedo, pero un miedo diferente. Cosas terribles pasan en el mundo. No todas tienen que ser sobrenaturales, algunas sí, ya veremos. Pero hay un montón de cosas horrendas que ocurren y aquí vamos a contar algunas de ellas. ¿Qué tal? 42 años muerta frente a la televisión. Todo comienza en 2008, cuando se tienen los primeros indicios de esta historia, publicada en la Daily Record y Associated Press. El artículo comentaba el descubrimiento de los restos de una mujer fallecida hacía 42 años delante de su televisor. La última vez que los vecinos la vieron con vida fue en 1966. El expediente oficial afirma que la mujer fue vista por última vez por los vecinos en 1966. Dalje.com informó que la mujer había sido vista por última vez con 2 hombres por un vecino en 1967. Brad Varru afirma que ella fue vista por última vez en 1973. Associated Press dijo que los expertos creían que el año fue 1973. Esto hace que la desaparición de la mujer haya podido durar entre 42, 41 o 35 años. The Daily Record afirma que la mujer se encontró sentada frente a un televisor. Pravda y Dalje dicen que la mujer fue encontrada en la cama. Esto es corroborado por una cita de uno de los hombres que descubrieron el cuerpo. Dalje.com ha dado informes contradictorios respecto a si hubo o no hubo un olor asociado al cuerpo. Un informe señala: los vecinos dijeron a la policía que sintieron un olor extraño proveniente de la casa que podría haber advertido a los inquilinos de resultados desafortunados. Dalje también informó que las ventanas de la mujer siempre estaban cerradas o incluso selladas, por lo que el olor no se habría propagado hasta el resto de los vecinos. La mujer fue descubierta el 12 de mayo de 2008,
cuando el presidente de la comunidad de vecinos irrumpió en el apartamento junto con 2 vecinos. El cuerpo no fue identificado debido a la descomposición. Sin hallar su identificación en o cerca del cadáver, no se detectaron signos de actividad criminal. Una pregunta obvia es ¿por qué se tardaron décadas para descubrir el cuerpo de una mujer desaparecida en su propio apartamento? No parece que la mujer fuera jamás reportada como desaparecida, por lo que nadie la estaba buscando. Los vecinos creían que la mujer se había mudado años después, tras hablar sobre ir al extranjero. Su cuerpo fue descubierto después de años de peticiones de los inquilinos para investigar el apartamento vacío. Los inquilinos pidieron en 1991 a la policía que entrara al departamento, pero se negaron a hacerlo. Sinceramente, no sé por qué nadie se ha metido en el apartamento. Lo habíamos pedido tantas veces, pero nadie nunca nos escuchó, declaró el inquilino Mirko Jovatic. En 1998, un extraño aviso que prohibía la entrada al departamento estaba escrito en la puerta de la mujer. Este aviso decía ser de la Comisión Zagreb para el censo, pero los funcionarios negaron haberlo colocado. El nombre de la fallecida era Hedwig Golik. Nació en 1924 y trabajó como enfermera en una clínica cercana. Se decía que ella era una mujer muy solitaria y que estaba asociada a ciertas sectas religiosas. Ya ven que afortunadamente para nosotros los solitarios ya existen las redes sociales, entonces ya normalmente es así de que si no te conectas en 2-3 días todo el mundo te empieza a buscar. Eso no le ayudó a Hedwig porque todavía no existían, pero amigos, en serio, no se queden solos. Si se sienten mal, háblenle por teléfono a alguien, no digan, ay, me siento mal, pero mañana veo. No. Despierten a los vecinos, háblenle a la gente, no se vayan a ir sin que sepamos qué onda. Los misteriosos crímenes sin resolver de la granja Hinterkaifeck. En 1922, una granja tranquila con el nombre de Hinterkaifeck fue el escenario de uno de los asesinatos más brutales, misteriosos y desconcertantes de la historia alemana. Hinterkaifeck era una finca ubicada en el bosque Goebern, entre las ciudades bávaras de Ingolstadt y Schrobenhausen, a 1 hora en coche desde Múnich. La finca fue ocupada por una familia de apellido Gruber. La familia se componía del patriarca Andreas, su esposa Casilia, su hija, una mujer ya viuda llamada Victoria, y sus 2 nietos, Casilia de 7 años y Joseph de 2. Vivían en un relativo aislamiento. Su granja se encontraba aislada en un bosque a 1 kilómetro de la ciudad principal de Kaifeck. Andreas Gruber era conocido como un solitario hostil que golpeaba a su esposa de forma regular y no era muy querido por la gente de la ciudad. También se rumoraba que el nieto más joven, el pequeño de 2 años, Joseph, fue el resultado de una relación incestuosa entre Andreas y su hija Victoria. Andreas se decía que estaba tan obsesionado y enamorado de Victoria que había prohibido activamente que se casase de nuevo y la mantuvo bajo su estricto control. Además de maltratar a su esposa, Andreas también era conocido por ser brutalmente abusivo con sus hijos, de los cuales Victoria era la única superviviente. En general, la familia era hosca y huraña. El único miembro de la familia que tuvo relativamente buena reputación en la ciudad era Victoria, que tenía muy hermosa voz y cantaba en el coro de la iglesia. El misterio de la granja comenzó cuando la criada de repente renunció a su trabajo y se fue de inmediato. Cuando se le preguntó por qué se había ido tan precipitadamente, María explicó que había estado oyendo voces extrañas y otros ruidos en los alrededores de la casa, así como el sonido de pasos desencarnados que emanaban del ático. La criada, asolada del terror, se había convencido de que la casa estaba embrujada y no deseaba permanecer allí ni un momento más. Ella estaba muy pálida y demacrada cuando se fue. Después de su partida, los Grubers atribuyeron a la pobre mujer de sufrir algún trastorno mental. 6 meses más tarde, las cosas se pusieron más extrañas. Cuando a mediados del mes de marzo de 1922, Andreas estaba inspeccionando su propiedad después de una tormenta de nieve y descubrió unas huellas que salían del bosque circundante y se dirigían hasta la casa. Extrañamente, no había huellas de regreso de nuevo al bosque. Andreas buscó alrededor de la propiedad,
en busca de cualquier señal de las pisadas misteriosas, pero no había ninguna. Alarmado de que un intruso potencialmente peligroso pudiera estar escondido en su casa, Andreas realizó una búsqueda exhaustiva e incluso el granero y cuarto de herramientas, pero no encontró más huellas y no había más señales de un intruso. Esa misma noche, Andreas fue despertado por ruidos extraños e inexplicables procedentes del ático. Recordando lo que la criada habría dicho sobre fantasmas y los ruidos de la buhardilla, miró también allí, pero no encontró a nadie escondido. Convencido de que no había nadie y aún así un poco nervioso, Andreas se fue a la cama solo para despertar a la mañana siguiente y encontrar un periódico en su porche que nadie en la familia reconocía. No mucho tiempo después de eso, el 30 de marzo de 1922, un juego de llaves de la casa misteriosamente desapareció y no se pudo encontrar en ningún lugar. En su búsqueda de las llaves, Andreas se encontró con el descubrimiento inquietante de arañazos en la cerradura del cuarto de herramientas, como si alguien hubiera tratado de abrirla. El 31 de mayo de 1922, en medio de todos estos sucesos extraños, y un día después del descubrimiento de los arañazos en la cerradura y la desaparición de las llaves, una nueva criada con el nombre de María Baumgartner llegó a casa para reemplazar a la que había huido en estado de pánico. El primer día de María en el trabajo resultaría ser su último día y también el último en que alguien viera a los Grubers vivos. El 4 de abril de 1922, la gente de la ciudad comenzó a preocuparse por los Gruber. Nadie los había visto en días y la nieta mayor, Casilia, no se había presentado a la escuela. Además, ninguno de ellos había ido a la iglesia y el correo de los Gruber se había estado acumulando en la oficina de correos. Victoria, en particular, nunca había faltado a la iglesia debido a su alta posición como miembro del coro. Algunos de los habitantes del pueblo decidieron ir a su propiedad y comprobar qué era lo que estaba pasando. Al llegar a la granja, las llamadas del grupo de búsqueda no fueron respondidas. Un vistazo preliminar a la parte exterior de la finca no dio ninguna señal de la familia y todo el lugar tenía una atmósfera extrañamente tranquila. Decidieron inspeccionar el interior del granero y al abrir la puerta se encontraron con un espectáculo macabro. Allí, en un charco de sangre, estaban los cuerpos de Andreas, su esposa, su hija Victoria y la nieta mayor Casilia. Curiosamente, sus cuerpos habían sido apilados cuidadosamente uno encima de otro y cubiertos de heno. El equipo de búsqueda horrorizado procedió a buscar frenéticamente a los otros miembros de la familia y los encontró dentro de la casa. El nieto más joven, Joseph, se encontraba muerto en su cuna en la habitación de su madre, y la criada, María, también fue encontrada muerta en su habitación en la cama. Ambos también habían sangrado profusamente y yacían sobre charcos de sangre coagulada. En total, 6 personas, los 5 miembros de la familia más una doncella, habían sido brutalmente asesinados. La gente del pueblo inmediatamente llamó a la policía, y en cuestión de horas los investigadores del Departamento de Policía de Múnich habían llegado a la escena. La autopsia preliminar realizada a los diferentes cuerpos mostró que todas las víctimas habían sido asesinadas con golpes en la cabeza causados por una piqueta. El cuerpo de Victoria también mostró señales de estrangulamiento, pero no se cree que fuese la causa de la muerte. El autor, se supuso, estaba muy familiarizado con el uso del pico, ya que todas las heridas habían sido precisas, un solo golpe decisivo en la cabeza de cada cadáver. Todas las víctimas, excepto una, se cree que murieron al instante, todas excepto Casilia, que mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. Mechones de su pelo habían sido arrancados de la cabeza por razones desconocidas. La mayoría de las víctimas estaban vestidas con ropa de cama, excepto Victoria y Casilia, que estaban vestidas con ropa de civil. Esto, más el hecho de que María y Joseph habían muerto en la cama, sugirió que los asesinatos habían ocurrido en la noche, antes de la hora de dormir. Una investigación de la escena del crimen llevó a la policía a la conclusión de que alguien había atraído a Andreas Gruber y a su esposa y su hija Victoria al granero de uno en uno, para despacharlos con la piqueta, después de lo cual el asesino había entrado en la casa para terminar con Joseph y la criada, mientras yacían en sus camas. Se cree que Victoria y Casilia probablemente habían sido las primeras en ser atacadas, ya que no se habían vestido para dormir cuando fueron a investigar lo que las atrajo al granero.
Un detalle que la policía observó fue que todos los cadáveres habían sido tratados de alguna manera. Los cuerpos apilados en el granero se habían cubierto de heno, el cuerpo de la sirvienta había sido cubierto con sábanas y el cuerpo de Joseph había sido cubierto con una de las faldas de la madre. Si hasta ahora el análisis de los cuerpos era terrible, se presentaron algunos hallazgos muy inusuales. La fecha de la muerte se determinó que fue el viernes 31 de marzo de 1922, pero después de interrogar a los vecinos de la finca, esto resultó ser bastante extraño. Los testigos declararon que habían visto humo saliendo de la chimenea de la granja durante todo el fin de semana, lo que sugiere que alguien había estado en la casa. La casa también tenía evidencia de que alguien había comido recientemente comidas allí, y una de las camas parecía haber sido usada poco antes de que se hubiesen descubierto los cuerpos. Además, se encontró que todo el ganado y animales estaban bien alimentados y habían comido recientemente, lo que fue un hallazgo raro, ya que todos los que normalmente cuidaban de ellos habían muerto desde hacía casi una semana. De hecho, ninguno de los animales en la granja había sido dañado de alguna manera. El perro, que fue encontrado ladrando en el granero, había sido pacientemente atado por el que había matado a la familia y fue golpeado, pero por lo demás estaba sano. Esta información había dejado bastante perplejos a los investigadores, ya que implicaba que quien había matado a la familia se quedó haciendo vida en la casa durante varios días, alimentando al ganado antes de huir de la escena. La policía desconcertada andaba buscando un motivo, pero se encontró con más misterio. En un principio se creía que el motivo debía haber sido el robo puro y simple. Después de todo, los Grubers eran una familia muy rica y no era raro encontrar vagabundos y ladrones en la zona. Sin embargo, aunque algo de dinero faltase, una importante cantidad de monedas de oro y joyas de valor no habían sido robadas. Seguramente un ladrón que hubiese pasado días en la granja después de los asesinatos habría descubierto estos objetos de valor. Curiosamente se encontró que Victoria había vaciado su cuenta bancaria unas semanas antes y dio una donación de 700 Goldmark a su iglesia, pero el resto del dinero estaba en el paradero desconocido. No se sabe si esto tenía alguna conexión con los asesinatos, por lo que se mantuvo meramente como un detalle extraño. Después, la policía comenzó a sospechar que los asesinatos habían sido un crimen pasional. Las sospechas recayeron sobre un hombre con el nombre de Lawrence Schlittenbauer, quien había sido pretendiente de Victoria. Victoria siempre había afirmado que Joseph era hijo de Schlittenbauer, aunque todo el mundo en el pueblo pensaba que Joseph había sido resultado de una relación incestuosa entre Andreas y Victoria. Se creía que Schlittenbauer podía haber arremetido en un arrebato de celos. También podría haber sido para escapar de los pagos de la pensión alimenticia, ya que más tarde se supo que Victoria había estado a punto de demandar a Schlittenbauer por este derecho antes de los asesinatos. Schlittenbauer se había vuelto a casar y tuvo otro niño en ese momento, pero murió por desgracia en una edad muy temprana, y tener que pagar una pensión alimenticia para un niño que ni siquiera estaba seguro de que era suyo cuando su propio hijo había muerto, podría haber sido un desencadenante de la violencia. Otros pequeños detalles extraños también parecían apuntar a la participación de Schlittenbauer. En primer lugar, él fue uno de los miembros del primer grupo de búsqueda que habían ido a la finca para encontrar a los Grubers. Mientras estuvo allí, se informó de que el perro atado en el establo había tomado una aversión particular hacia él y le había ladrado profusamente todo el tiempo que había estado allí. Además, un testigo dijo más tarde que Schlittenbauer había parecido imperturbable por la visión de los cuerpos ensangrentados y pudo mover los cuerpos en el granero sin mostrar ninguna señal de disgusto. Cuando se le preguntó por qué estaba moviendo los cadáveres antes de que llegara la policía, dijo que estaba buscando a su hijo. Más allá de la calma increíble ante estas muertes y la violencia, Schlittenbauer también demostró un conocimiento de la granja y fue capaz de moverse alrededor de la propiedad sin esfuerzo, como si hubiera pasado mucho tiempo allí. Todo esto sin duda llamó la atención y Schlittenbauer fue interrogado intensamente por la policía, pero al final simplemente no tenían suficiente evidencia concreta que lo relacionara con el crimen y nunca fue detenido por ello. De hecho, hasta la fecha, nadie ha sido detenido por ello. Independientemente de quién realmente cometiese los asesinatos, hay muchas otras características inexplicables del caso.
¿Por qué el autor se escondería en la granja durante tanto tiempo antes de hacer su movimiento? Seguramente las huellas y ruidos en el ático deben haber sido las del asesino, pero estos eventos sucedieron mucho antes de que los asesinatos tuvieran lugar. Si la sirvienta original que renunció por miedo hubiese escuchado al asesino, entonces eso significaría que el culpable había estado escondido en la propiedad por un total de 6 meses. Además, ¿por qué se quedaría el asesino casi una semana después de los asesinatos? E incluso alimentó al ganado. ¿Qué propósito perseguía? Nadie lo sabe. Los cadáveres de las 6 víctimas fueron finalmente enterrados en un cementerio en Weidhofen, sin la cabeza, ya que las habían enviado a Múnich para un análisis y nunca fueron devueltas. Los cráneos se cree que se han perdido en algún momento durante el caos de la Segunda Guerra Mundial y nadie está realmente seguro de lo que pasó con ellos, lo cual es un misterio en sí mismo. Los 6 cuerpos decapitados están enterrados junto a un monumento. La investigación de los asesinatos de Hinterkaifeck, en última instancia, continuaron por años, con más de 100 sospechosos interrogados, sin que la policía estuviese más cerca de resolver el misterio, y el caso se ha convertido en uno de los misterios sin resolver más perdurables de Alemania. Al día de hoy, ni un solo sospechoso nunca ha sido denunciado por los crímenes. La policía se puso tan desesperada que incluso contrataron un clarividente para manejar los cráneos de las víctimas del asesino sin ningún efecto. Con los años, los misteriosos asesinatos se han convertido en un territorio fértil para los detectives aficionados para debatir además el caso en búsqueda de respuestas, al igual que los debates similares sobre el caso de Jack el Destripador. Una idea era que el exmarido de Victoria, Carl Gabriel, llevó a cabo los asesinatos, aunque Gabriel supuestamente habría muerto en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Su cuerpo en realidad nunca fue encontrado y nunca había recibido un entierro apropiado, por lo que se especula que pudo haber regresado por su esposa. Al enterarse de la relación entre Victoria y su padre y de su relación con Schlittenbauer, podría haber acabado en un crimen pasional. Esta teoría fue alimentada por los informes de 2 personas que decían haber conocido a un soldado ruso después de la Segunda Guerra Mundial que afirmaba ser el Hinterkaifeck Killer. Se ha especulado que él originalmente fingió su muerte para ser libre de su esposa, pero que había cambiado de opinión y volvió para encontrarse con que su mujer ya tenía otra relación. Otros han señalado los elementos aparentemente paranormales del caso, tales como los fantasmas reportados por la criada original de la granja, así como los extraños ruidos escuchados por el propio Gruber, el periódico misterioso y las huellas inexplicables en la nieve. A la luz de estos datos, hay quienes piensan que el culpable no era un hombre en absoluto, sino más bien una especie de fuerza sobrenatural vengativa que había puesto sus miras en la familia. Es un caso desconcertante que plantea tantos interrogantes y misterios inexplicables y hasta la fecha no está más cerca de ser resuelto de lo que estaba en 1922. Por su parte, el Departamento de Policía de Múnich en ocasiones ha reabierto el caso. Así lo hizo en 1996 y en 2007, pero en ambas ocasiones se encontró con nada más que callejones sin salida. La policía ha dicho que es probable que el caso nunca sea resuelto, ya que han pasado tantos años, las evidencias son escasas y se han perdido en los últimos años. Los testigos y sospechosos han muerto y debido a las técnicas de investigación de aquellos días, que eran bastante primitivas, han resultado registros incompletos y pruebas mal catalogadas. Eso no impide que los aficionados traten, debatan y discutan sobre los asesinatos, y es probable que continúe durante muchos años. En Alemania, el caso Hinterkaifeck se ha convertido en una leyenda, y es tema de varios libros y películas. La granja en sí es cosa del pasado, al haber sido demolida en 1923 por los pobladores bastante descontentos con tener esa especie de monumento a la muerte y el horror. Todo lo que está allí justamente es un monumento y los fantasmas y los recuerdos de aquellas cosas que ocurrieron. Y parece ser que es muy real esa idea de que los árboles alrededor van a ser los únicos en saber qué caramba sucedió ahí. Dakota, el edificio maldito. Todavía había coches de caballos en Nueva York cuando se construyó el legendario edificio Dakota en 1884 en Manhattan.
un gigantesco bloque de apartamentos en la calle 72 con Central Park, plagado de celebridades, historias negras y alguna que otra leyenda. El lugar es fuente de inagotables historias y cada cierto tiempo asoma a las páginas de los periódicos por alguna noticia que hace detenerse en la historia de tan misterioso edificio. En él han vivido muchas leyendas del espectáculo, entre ellas el compositor Bob Crewe, el autor de Can't Take My Eyes Off of You. La cantante también Roberta Flack estuvo ahí, la actriz Judy Garland, el director de orquesta Leonard Bernstein. Algunos de sus ilustres inquilinos también han muerto dentro de sus casas, como le ocurrió a la legendaria actriz Lauren Bacall, que compró la casa en 1961. 4 años después de la muerte de su marido, Humphrey Bogart. Entre las 9 estancias de sus 370 metros cuadrados, pasó medio siglo una de las mujeres más admiradas de Hollywood. No todo es igual de idílico en este edificio. Sus residentes realizaron oscuras prácticas en sus casas, entre ellos Aleister Crowley, uno de los magos negros más famosos del siglo XX, que al parecer hizo allí varios rituales de magia negra. Otro mago, Gerald Brusso Gardner, desarrolló en el Dakota el inicio de la hechicería Wicca, y el actor que dio vida a Frankenstein, Boris Karloff, solía convocar sesiones para invocar a los muertos. Precisamente, Karloff es protagonista de una de las leyendas del lugar, ya que se dice que su espíritu quedó atrapado en el Dakota y algunos de sus vecinos aseguran haberlo visto vagar por sus pasillos. No se sabe si fue la imponente fachada renacentista del edificio o la leyenda negra que empezaba a circular sobre él, pero el caso es que el cineasta Roman Polanski decidió escoger el Dakota como el escenario para una de sus películas más polémicas, Rosemary's Baby. El rodaje se llevó a cabo en 1968 y estuvo desde el principio lleno de cosas extrañas. Se dice que su protagonista, Mia Farrow, mostraba un aspecto muy desmejorado por las palizas que le propinaba su marido, por aquel entonces Frank Sinatra, y que tuvo una crisis nerviosa durante la grabación. El productor William Castle sufrió un fallo renal grave durante la filmación, y mientras estaba hospitalizado, entre delirios llegó a gritar: ¡Por el amor de Dios, Rosemary, suelta ese cuchillo! La película fue el último trabajo para el músico habitual de Polanski, Krzysztof Komeda, que falleció a causa de un coágulo cerebral. El propio tema que trataba la película, la práctica del satanismo entre personas de la élite estadounidense y el advenimiento de un hijo del diablo, derivó en uno de los sucesos más dramáticos de la historia estadounidense. Durante el rodaje hubo protestas continuas de grupos satánicos que amenazaron a Polanski y trataron de prohibir que se grabase la cinta, entre ellos el mismísimo Charles Manson. No lo consiguieron, pero uno de esos grupos originó poco después una horrible matanza. Al año siguiente, Manson encabezó a una banda llamada La Familia, que interrumpió en la casa del cineasta y asesinó salvajemente a su esposa, la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses, y a varios de los invitados de la casa. Entre los posibles móviles que pudieron propiciar aquella matanza apareció la polémica película. Pero los sucesos alrededor del Dakota no acaban ahí. El 8 de diciembre de 1980, John Lennon regresaba a casa con su mujer, Yoko Ono, después de grabar en Record Plant Studio. Se detuvo ante la puerta del imponente edificio y bajó del coche para solicitar que le abrieran las puertas. En aquel momento, un fan desequilibrado llamado Mark David Chapman disparó hasta 5 veces al ex-Beatle, hiriéndolo de muerte. 4 de las balas alcanzaron al autor de Imagine, 2 de ellas en la espalda y 2 en el hombro izquierdo. Al parecer, Lennon logró subir 5 peldaños hacia el área de seguridad. Dijo: ¡Me dispararon! Y se desplomó delante de la puerta del Dakota. El músico fue trasladado rápidamente al St. Luke's Roosevelt Hospital Center, pero allí solo pudieron certificar su muerte, que ocurrió a los pocos minutos de los disparos. El músico murió a las puertas del Dakota a manos de uno de sus propios seguidores, a quien solo unas horas antes le había firmado un autógrafo en ese mismo lugar. A pesar de vivir la trágica escena y la dolorosa pérdida de su marido, su esposa Yoko Ono sigue viviendo en la casa que ambos compartían en el mismo edificio y cruzando una y otra vez la puerta en donde el músico dio sus últimos pasos.
Al Dakota también llegó hace poco el actor Alec Baldwin, que debió pasar el estricto casting financiero que realizan a los propietarios del edificio. A pesar de lo costoso que es hacerse con una de sus viviendas, para lograrlo no basta con tener el dinero, como bien saben Antonio Banderas y Melanie Griffith. Hace justo 10 años, la pareja trató de comprar una de las casas, pero el Consejo del Dakota les negó la entrada. La pareja trató de comprarle la casa al cineasta Albert Maysles, considerado uno de los maestros del cine documental estadounidense. El consejo propietario rechazó a Tony Banderas y Melanie Griffith, la gente más dulce que hayas podido conocer. Intentó entonces Maysles en The New York Times. El director de cine no supo explicar por qué, pero la razón podía esconderse en la denuncia que realizó hace 3 años otro de los residentes del Dakota, el inversor de Wall Street Alphonse Fletcher. En 2011 denunció a sus propios vecinos después de que le negasen la posibilidad de comprar un segundo apartamento, alegando que no era solvente, aunque demostró tener al menos $80 millones. Fletcher, hombre de color y miembro durante 3 años del consejo del edificio, denunció que el resto de sus compañeros tomaban decisiones racistas y que cuando se planteó que Banderas fuese propietario, bromearon con la idea de que el actor quería estar en el primer piso para poder tener acceso a su camello desde la ventana. Según Fletcher, no son los únicos casos de racismo que se han producido entre sus propietarios, ya que la cantante negra Roberta Flack no le permitieron arreglar su bañera y la obligaron a coger el ascensor de servicio cuando bajaba a pasear a su perro, cosa que no hacían con los inquilinos blancos, que usaban tranquilamente el ascensor principal. Pero a pesar de los extraños capítulos con sus vecinos y todos los sucesos que rodean el edificio, el Dakota sigue siendo uno de los sitios más cotizados y codiciados para vivir en Manhattan. El caso de Carol Compton. En mayo de 1982, una serie de extraños sucesos ocurrieron en varias casas diferentes de la ciudad de Roma, Italia. Cuadros religiosos caían de las paredes, los objetos de la habitación estaban siendo misteriosamente arrojados y se iniciaban incendios espontáneos sin ningún tipo de explicación. En todos estos casos estaba implicada Carol Compton, una joven niñera escocesa de 20 años. Pero no fue hasta que uno de los incendios tuvo víctimas a una pequeña niña de 3 años, Agnes, cuando la policía investigó los extraños incendios. Carol fue acusada de pirómana e intento de asesinato. Sin embargo, la niñera insistió en que ella era una víctima de fenómenos paranormales extraños. Los medios de comunicación apodaron el caso como la niñera a quien llamaron bruja, siendo considerada por muchos como un caso real de actividad poltergeist, además de afirmar que Carol poseía un tipo de habilidad psíquica o mediúmnica incontrolada. Carol Compton empezó a trabajar en Roma en 1982 para la familia Ricci como una niñera. Carol se había mudado recientemente a Roma con su novio, que estaba en el servicio militar. Ella solo iba a estar unos días en la casa de los Ricci cuando comenzaron a suceder cosas extrañas que afectaban a la propia Carol. Todo comenzó cuando un cuadro religioso cayó de la pared al paso de la joven. Poco después de este incidente, Carol acompañó a la familia Ricci a su casa de vacaciones en los Alpes. Una vez allí, un misterioso incendio se inició en el segundo piso de la residencia y se propagó rápidamente, consumiendo toda la casa. Cuando la familia Ricci regresó a su casa, unos incendios inexplicables comenzaron a ocurrir en el interior. Cuando uno de los incendios se originó en el dormitorio de los pequeños, los Ricci comenzaron a sospechar de Carol y decidieron echarla por miedo a su seguridad. En el verano de 1982, Carol fue contratada por la familia Tonti para que cuidase a sus hijos pequeños. La familia vivía en la casa de sus abuelos en la pequeña isla de Elba. La abuela Tonti era muy supersticiosa e inmediatamente después de conocer a Carol dijo que no le gustaba. Cuando Carol se mudó a la residencia de los Tonti, comenzaron a ocurrir misteriosos fenómenos. Un pequeño fuego se inició a través de un colchón, además de que pequeñas estatuas religiosas se encontraron rotas en el suelo. La familia hizo revisar el cableado y puntos eléctricos en el dormitorio, pero no encontró ninguna anomalía. Poco después de los objetos pequeños que empezaron a romperse e incluso a ser lanzados por la casa, la abuela de la familia Tonti acusó a Carol de ser una bruja. La tensión en la casa comenzó a aumentar cuando ya estaban ocurriendo gran cantidad de fenómenos.
Una mañana Carol despertó por un fuerte ruido y pudo observar cómo una bandeja de plata estaba en el suelo al lado de su cama, lo que fue seguido minutos después por un jarrón de cristal azul que cayó al suelo solo rompiéndose en pedazos. A partir de entonces, la abuela Tonti murmuraba la palabra Astrada, bruja, cada vez que pasaba Carol por su lado. La actividad poltergeist continuó cuando Carol escuchó un rasguño, un sonido crepitante en el interior de la casa, pero no pudo explicar de dónde venía. Todo se complicó cuando uno de los incendios alcanzó repentinamente a la pequeña Agnes de 3 años de edad. La familia rápidamente llamó a la policía y acusó a Carol de haber creado el incendio y de intento de asesinato. En ese momento, el caso de Carol obtuvo la atención de parapsicólogos famosos como Guy Lyon Playfair, quien se ofreció a viajar a Roma y ayudar a Carol en su lucha contra los cargos en su contra. Sin embargo, Carol no quería ayuda de parapsicólogos debido al temor de que se convirtiera todo en rumores sobre su participación en el ocultismo. Carol creía que ella no poseía ningún tipo de habilidad psíquica o sobrenatural y que tenía que haber alguna explicación racional para los misteriosos incendios, pero para la policía italiana la historia de Carol Compton era cualquier cosa menos obvia. A lo largo de los interrogatorios, Carol insistió en que no tenía nada que ver con los incendios y los misteriosos fenómenos que parecían seguirla donde quiera que fuese. Otros de los misterios referentes al caso es que nadie había visto a Carol romper o lanzar algún objeto, además de crear alguno de los incendios de los que había sido acusada. Durante el juicio, expertos forenses intentaron recrear el patrón de los incendios sin tener éxito, y un científico forense testificó que el incendio en el colchón nunca podría haber sido creado por una persona, ya que se había quemado inexplicablemente desde el interior. Carol Compton fue declarada inocente de intento de asesinato, pero culpable de 2 cargos de incendio intencional. Carol recibió una sentencia de 2 años y medio de prisión, pero fue suspendida inmediatamente a causa de sus 16 meses ya cumplidos. Poco después de su liberación, Carol Compton dejó Italia, evitando así cualquier tipo de contacto con los medios de comunicación hasta 1990, cuando se publicó un libro sobre su terrible experiencia titulado Superstición, la verdadera historia de una niñera a la que llamaron bruja, que fue publicado y obtuvo muy poco interés por parte del público. En el libro, Carol afirma que fue víctima de un ataque poltergeist. Carol Compton está ahora casada y vive en West Yorkshire, Inglaterra. Anatoly Moskin, el ruso que robaba cadáveres de niños. Anatoly Moskin es un profesor ruso de historia de 50 años. Se jactaba de conocer a la perfección todos los cementerios de la ciudad y era considerado un genio por sus compañeros. Políglota, con gran facilidad para comprender y enseñar historia, pero nunca nadie se imaginó lo que guardaba en su casa: cadáveres momificados. Fue arrestado en 2011 cuando la policía descubrió los cuerpos momificados de 26 niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 15 en su apartamento. Moskvin extraía los cuerpos de los cementerios, los momificaba, los vestía como si fueran muñecos. Sus padres, que vivían con él, nunca imaginaron la magnitud del problema porque siempre pensaron que eran solo eso, muñecos. La policía, al registrar la casa, notó los terribles muñecos y el olor que desprendían. A raíz de eso, iniciaron una investigación exhaustiva y descubrieron la rutina de Moskvin, quien tenía en su computadora un archivo redactado por él sobre cómo momificar los cuerpos. Sus extraños intereses comenzaron cuando tenía 12 años, cuando fue el funeral de una pequeña compañera de clase que murió con tan solo 11. Ese fue el inicio de toda una fascinación por la muerte, aunque nadie sabe explicar el porqué de la segmentación de sexo y edad. Únicamente extraía cuerpos de niñas desde los 3 hasta los 15. Lo arrestaron luego de una investigación que se realizó en varios cementerios de Nizhny Novgorod, que presentaban numerosos casos de tumbas abiertas y cuerpos desaparecidos. La investigación comenzó en el 2010 y lo arrestaron en 2011, cuando lo encontraron vagando por un cementerio con una bolsa llena de huesos. La policía pidió ir a su casa y entonces encontró la terrible evidencia. Moskvin admitió que desde 2005 hasta 2007 había recorrido 752 cementerios caminando cerca de 30 kilómetros por día. Una vez arrestado, Moskvin fue sometido a numerosas pruebas psiquiátricas.
El jefe del Centro de Rehabilitación Psicológica Corefei, el psiquiatra Jan Golland, explica que el diagnóstico para el problema psiquiátrico de Mosbin es necrofilia y fetichismo situacional. El juez encargado de su caso dijo que no estaba en condiciones psicológicas necesarias para cumplir su condena. Lo diagnosticaron con esquizofrenia y se mantiene aislado en una clínica al cuidado de varios médicos y policías. No sé qué decir de eso. Pero bueno, no es tan rudo como la necrofilia de este hombre, ¿no? Pero, por ejemplo, mucha gente ahora se está casando con sus muñecos favoritos y tienen estos fetiches locos, pues, no sé, cada vez aparecen cosas más raras en el mundo, ¿no creen? O quizás ya existían, pero ahora con las redes todo se sabe. El vigilante. Si alguien se deja caer por el juzgado, se dará cuenta de que hay de todo. Pero si algo hemos aprendido del programa norteamericano de la jueza Judy, es que los estadounidenses se pelean por las cosas más extrañas. Pero, ¿y si el tema de la disputa es un acosador psicópata que podría ser además un supuesto fantasma? Mucha gente se ríe de los fantasmas, pero son muchos los que aseguran que presencias y entes paranormales residen con ellos en sus viviendas. Dicen sentir cuando pasan por su lado e incluso encontrarse cosas fuera de su sitio. Pero ¿qué haces cuando esos supuestos seres del más allá te mandan cartas extrañas con sello y todo? Pues igual deberías comenzar a plantearte seriamente que un ser vivo es quien podría intentar contactar contigo. Una casa de estilo holandés construida en 1905 en la ciudad de Westfield, New Jersey, era una codiciada propiedad de la zona. Decimos era porque ahora nadie quiere vivir ahí. Un porche elegante, bien conservado a pesar de su antigüedad, pero con un secreto: podría estar embrujada. Sus inquilinos la pasaban generación tras generación por $1, con una condición: no renovarla. O al menos eso fue hasta que sus nuevos dueños, los Brodus, se hicieron con ella. Derek y Maria Brodus pagaron nada menos que $1,3 millones por la que decían que era su casa ideal, a la que se trasladaron con sus 3 hijos. 3 días después de comprarla y decidir comenzar con las reformas, comenzaron a recibir cartas de alguien que decía ser la 3ª generación de vigilante de la casa. El sujeto estaba ahí para proteger la vivienda y esperar la segunda venida, como si se tratara de un portal que fuese a ser usado de nuevo en un futuro. El autor de la carta informaba que la casa tenía vida por sí misma. Ha estado en mi familia durante décadas. Escribe. He sido elegido para vigilar y esperar su segunda llegada. Mi abuelo vigiló la casa en los años 20, mi padre en los 60, ahora es mi turno. ¿Por qué están aquí? Me enteraré. El vigilante también advierte que no quiere que se hagan reformas y que va a vigilar de cerca a los niños, a los que considera sangre joven. Lo tiene claro, quiere que se vayan de la casa. La familia considera que las cosas ya se pasaron de castaño oscuro, pero más aún cuando recibieron otra carta que decía: una vez que descubra sus nombres los llamaré y los atraeré a mí. Le pedí a los Boots que me trajeran sangre joven. Los Brodus recibieron 2 cartas más macabras. En una dejaban caer que visitaría la casa y sacrificaría a los niños en el sótano, ya que ahora sabía sus nombres. También sabía que no habían terminado las reformas, pero en cuanto terminaran sabría quién duerme en cada habitación porque podía verlos a todos. El vigilante dice una y otra vez que la casa está viva y que alguien volverá por medio de algún tipo de ritual. Él pregunta: ¿han encontrado lo que hay dentro de las paredes? Como si hubiera algo oscuro y siniestro en la estructura de la casa. ¿Pero qué? ¿Cuerpos? ¿Rituales? ¿Un portal a otra dimensión? Un loco más que probable, pero eso sí, un loco demasiado informado. El matrimonio no lo dudó y decidió demandar a los dueños anteriores de la casa, John y Andrea Wood, alegando que ellos lo sabían y no lo mencionaron al efectuar la venta, llevando el caso de la casa encantada a la prensa nacional. Los Brodus dicen que los Woods recibieron al menos una carta antes de venderles la casa y reclaman que les devuelvan el dinero. Sin embargo, los vecinos no saben qué pensar, ya que nunca han visto u oído al llamado vigilante, por lo que son muchos los que opinan que todo es inventado por los Brodus.
que se han mandado cartas a sí mismos para recuperar el dinero invertido. Pero si todo es inventado, ¿por qué los Brothers iban a mandarle cartas a los Woods para luego comprarles la casa por tanto dinero? Es más, ¿cómo iban a saber los nuevos inquilinos la historia de la casa? La policía confirmó que las cartas eran reales y que habían sido escritas por una persona real. No saben si es hombre o mujer, pero es alguien que intenta pararlos y hacer que se vayan. La investigación continuó, fue exhaustiva, pero ni rastro del vigilante. Los Brothers pasaron las reformas y se marcharon. De repente, el vigilante también paró de escribirles. Intentaron vender la casa sin éxito, ya que todo el mundo sabe que un vigilante acecha en alguna parte. Así, ¿quién querría comprar esa casa? Bueno, y para terminar les tengo 10 historias reales de personas que despertaron en un ataúd. Ya saben, ese es el horror, el miedo más terrible de mucha gente, y muchos lo han vivido y lo van a seguir viviendo porque desafortunadamente hay errores humanos y ahora también hay errores en la tecnología. Ya las máquinas pueden decirte que estás técnicamente muerto y luego tú despiertas, ¿no? En 1915, una mujer de 32 años llamada Izzy Dunbar fue declarada muerta por epilepsia. Su cuerpo fue enterrado en un ataúd y se concertó que se enterraría a la mañana siguiente. Cuando el ataúd ya estaba en el hueco del cementerio, su hermana llegó de viaje y exigió verla para despedirse por última vez. Subieron el ataúd, lo abrieron y fue entonces cuando la difunta se levantó y saludó a su hermana. Años después, sus amigos seguían pensando que se trataba de una zombie que había vuelto a la vida. Matthew Wall se preparaba para casarse cuando falleció. Estaban transportando su cuerpo en un ataúd del cementerio cuando los portadores se resbalaron con unas hojas y el ataúd cayó al suelo. El golpe despertó a Wall y empezó a golpear el ataúd para que lo dejaran salir. Vivió 24 años más, se casó y tuvo 2 hijos. Esta mujer, Mrs. Blunden, tuvo la mala suerte de ser declarada muerta y despertar en su ataúd 2 veces. La primera fue en julio de 1674, cuando enfermó y supuestamente murió. Su cuerpo fue exhumado cuando unos niños aseguraron oír unos ruidos provenientes de la tumba. Se había despertado y había signos de arañazos en el ataúd, pero seguía sin tener vida, por lo que la volvieron a enterrar. El cuerpo fue exhumado por segunda vez unos días después y tenía nuevas heridas y marcas de intentos de escapar. En septiembre de 1721, Maggie Dixon se separó de su marido y comenzó una aventura con el hijo del dueño de un hotel en el que trabajaba. Se quedó embarazada y lo llevó en secreto. El niño nació muerto, por lo que se deshizo del cadáver en el río Edimburgo. El cuerpo fue encontrado y ella fue condenada a la horca. Cuando llevaban su cuerpo al cementerio, se despertó en el ataúd. Entonces decidieron perdonarle su crimen porque la resurrección debía de ser obra de Dios. En 1894, Eleanor Markham fue declarada muerta en Nueva York. 2 días más tarde se puso su cuerpo en el ataúd para llevarlo al cementerio. Se despertó cuando aún no la habían enterrado y explicó que había estado consciente mientras la preparaban para el entierro. Octavia Hatcher fue declarada fallecida en 1891 después de un largo tiempo en coma producto de la depresión. Fue entonces cuando varias personas de la ciudad se despertaron de un coma producto de la picadura de un insecto. Su marido empezó a pensar que podrían haberla enterrado viva y fueron a buscar su cuerpo. Descubrieron que había intentado escapar del ataúd, pero desafortunadamente no le fue posible. En 1850, esta chica anónima falleció en Carolina del Sur por difteria. Su cuerpo fue enterrado rápidamente para evitar que la enfermedad se difundiera. Años después, el mausoleo en el que estaba fue abierto y se descubrió que el esqueleto de la chica estaba tras la puerta y ésta tenía marcas de arañazos. En el año 1901, Madame Bobin falleció por culpa de la fiebre amarilla tras un viaje a Senegal. Una enfermera sugirió que quizá no había muerto porque su abdomen aún se movía, pero aún así la enterraron. Exhumaron su cuerpo y descubrieron que había dado a luz en el interior del ataúd. En 1913, cuando iba a ser enterrado, un chico de 3 años se sentó en un pequeño ataúd y miró a su alrededor. Su abuela falleció del susto al instante, mientras que el chico, también asustado, se desmayó en el interior. Fue declarado de nuevo muerto.
En 1889 existe constancia de un policía francés que casi muere enterrado vivo. Después de mucho beber, el policía entró en trance, lo que los llevó a pensar que había fallecido. Se despertó justo cuando fue introducido a la tumba, por lo que pudieron sacarlo a tiempo. ¿Qué tan terrible será el shock de despertarte en un ataúd? Afortunadamente, esperemos que nunca sepamos qué se siente eso. Espero que les hayan gustado estas historias. Ya saben, yo fui Cassandra. Denle like, suscríbanse, activen la campanita para saber cuándo tenemos nuevos videos. Todos los viernes a las 11 de la noche se están subiendo estas historias de terror para que ustedes disfruten con un tecito calientito a la mano. Relájense y buenas noches.